bienvenidos a todos y todas los que están conectando hoy por este webinar aquí en diferentes partes de México y también en Europa para conmemorar con nosotros el Día Mundial de la Libertad de Prensa que celebramos ayer, el 3 de mayo. Mientras que a nivel mundial y en México aumenta la presión contra la libertad de expresión a través de ataques violentos contra periodistas y activistas, desapariciones forzadas, tácticas de desacreditación, por no mencionar la desinformación, es más importante que nunca reconocer a las y los periodistas que diariamente realizan su trabajo a pesar de los riesgos que implica, incluso a veces poniendo en peligro sus propias vidas. Con nuestros invitados de hoy, reconocemos a todos y todas las personas que luchan por una prensa libre, independiente y vigilante, una prensa cuya integridad no se ve comprometida por intereses comerciales o gubernamentales, que son las bases fundamentales para una democracia. La promoción de la protección de los derechos humanos está en el centro de las relaciones de la Unión Europea con otros países y regiones del mundo. Por eso, la Unión Europea defiende la labor periodística en todo el mundo y brinda medidas de protección a quienes se encuentren en riesgo. La delegación de la Unión Europea en México, en colaboración estrecha con las embajadas de nuestros Estados miembros, está más comprometida que nunca a implementar la política externa en derechos humanos a través de su plan de acción actualmente en curso, del cual la Unión Europea y el alto representante presentaron el nuevo plan para el periodo 2020 a 2024 el 25 de marzo pasado. Para implementar este plan de acción en México, la delegación de la Unión Europea utiliza muchas herramientas. Tenemos un diálogo político de alto nivel con el gobierno mexicano, en principio cada año, con una participación importante de la sociedad civil, que nos permite abordar el tema de la libertad de prensa. Compartimos experiencias en cómo abordar este desafío e identificar medidas comunes para fortalecer nuestras democracias. Además, a través de varios instrumentos financieros, la Unión Europea proporciona medidas de apoyo a las organizaciones de la sociedad civil en México para la ejecución de proyectos en derechos humanos y, por supuesto, para la protección de periodistas y personas defensoras de estos. Apoyamos también el mecanismo mexicano de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Consideramos que la seguridad de los periodistas es fundamental en un país donde las amenazas y los asesinatos de ellos se encuentran entre los más altos en el mundo. La Unión Europea condena y expresa su preocupación en declaraciones públicas cada vez que se asesina a un periodista, llamando a las autoridades mexicanas a investigar los hechos y no dejar estos casos impunes. Lamentamos mucho las frecuencias de estos hechos. Nuestro compromiso se manifiesta también en iniciativas como el Premio Bridge Valdés, patrocinado por las embajadas de Francia, de otros Estados miembros de la Unión Europea, de Suiza, por la delegación también, en asociación con Naciones Unidas, la AFP y la Universidad Iberoamericana, así como el Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter, patrocinado por la Embajada de Alemania y otras instituciones alemanas. Estos premios sirven para destacar el trabajo de los periodistas que continúan atreviéndose a investigar y reportar sobre la corrupción, el crimen organizado y violaciones de derechos de territorio, por mencionar algunos. Desafortunadamente, este trabajo a veces les expone a amenazas de violencia o muerte, inclusive en algunos casos por parte de personas con cargos públicos. Para la Unión Europea y para mí personalmente, como encargado de negocios en la delegación de la Unión Europea, es un placer y un honor presentar a 4 personas distinguidas que trabajan incansablemente en el campo del periodismo en diferentes partes del país y a través de diferentes medios para compartir con nosotros sus experiencias
y los desafíos que enfrenta México en asegurar la libertad de expresión y la libertad de la prensa. Antes de dejar la palabra a la moderadora de este webinar, Lucía Lagunes Huerta, quisiera también agradecer personalmente a Rocío Eslava, quien pertenece a la ONG Serapaz, que nos apoyó en la organización de este evento. En México hay una sociedad civil muy comprometida, activa y que juega un rol clave en la protección de los periodistas. De hecho, la ley que crea el Mecanismo Federal de Protección fue impulsada por las ONGs y las ONGs son parte del Consejo Consultivo de este mecanismo. Para conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa celebrado ayer, el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, en su declaración reafirmó el continuo apoyo de la Unión Europea al papel clave de los medios independientes y confiables en todo el mundo y dijo: la libertad de prensa es un derecho no solo para los profesionales de los medios, sino para todos y cada uno de nosotros. Les deseo ahora un excelente webinar y me despido dejando la palabra a nuestra moderadora Lucía Lagunes Huerta, quien es socióloga y experta en periodismo en México. Muchísimas gracias y que tengan buen debates. Hasta luego. Buenos días a todas y a todos quienes están conectados, a nuestras panelistas. Agradezco muchísimo esta introducción del señor Jean-Pierre. Muchas gracias. Efectivamente, me parece que en estos momentos en que vive México y el mundo, estamos en una situación inédita en todo el mundo. No nos imaginábamos encontrarnos haciendo precisamente un webinar a través de estas tecnologías que nos permiten acercarnos y poder mantener más o menos nuestras vidas con cierta normalidad en estos momentos de crisis sanitaria y también de una crisis económica de dimensiones enormes. Agradezco muchísimo a la Unión Europea y a Rocío Eslava la invitación para moderar este evento, que me parece por demás trascendente por la temática que va a abordar, por las panelistas que están invitadas y, insisto, por el momento en que guarda. El día de ayer, en el diario Reforma, tanto el embajador alemán como el encargado de negocios de la Unión Europea publicaron un artículo que me parece pertinente rescatar, lo que ahí se señala que tiene que ver también con este webinar que estamos realizando hoy, que es reconocer a las y los periodistas que diariamente realizan su trabajo a pesar de los riesgos que implica, incluso poniendo en peligro sus vidas, en busca de una prensa libre, independiente y vigente, cuya integridad no se ve comprometida por intereses comerciales o gubernamentales. Ellas y ellos cumplen un papel fundamental como pilar de las sociedades democráticas y por todo ello merecen todo nuestro respeto y admiración, y me parece que este comentario, esta afirmación que hacen en su artículo el día de ayer, refleja también mucho el sentido de lo que tiene que ver este webinar que hoy vamos a realizar, que es también un reconocimiento a la tarea de las y los colegas que están todos los días, incluso en estos momentos de confinamiento social, buscando, construyendo la información necesaria para podernos proporcionar a la sociedad. Llevamos, y hay que recordarlo, llevamos 2 décadas que México sigue manteniéndose en los primeros 5 lugares en el mundo de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y en los primeros lugares de América Latina. De acuerdo con la clasificación mundial de Reporteros Sin Fronteras de 2020, que se dio a conocer el pasado 21 de abril, México ocupa el lugar 143 de 180 países y se sigue ubicando en la zona roja de las naciones en situación difícil. Me parece importante señalar también que México es un país en paz, diríamos, es un país que no está en una guerra, no está en un conflicto armado, y por eso es mucho más
preocupante la situación que guarda la libertad de expresión y el trabajo periodístico, las vulnerabilidades, la violencia con la cual se está enfrentando este periodismo de investigación, este periodismo profesional, crítico, que se realiza en México. Ser mujer y periodista sigue siendo una ecuación que conlleva un doble riesgo. Desde CIMAC se han registrado 234 agresiones contra mujeres periodistas como atentados a sus trabajos informativos y 3 feminicidios en lo que va de este gobierno. Y por eso me parece importante, además, tener a las 2 compañeras reporteras, periodistas, quienes van a estar sin duda abordando parte de lo que es estos retos o parte de esta ecuación que conlleva este doble riesgo. En este webinar nos vamos a enfocar en 3 grandes temas, uno que tiene que ver como, digamos, un corte de caja, que tiene que ver con la democracia, la libertad de expresión y el periodismo en México, y después en 2 bloques vamos a estar adentrándonos al día a día, a los retos que se están enfrentando las y los periodistas, digamos, a nivel al ras del suelo, periodistas que están recorriendo este país y que han hecho la radiografía más que profunda de los retos que tenemos en México, pero también hablaremos de las propuestas y de lo que tiene que ver con el segundo paso del diagnóstico, el segundo paso de la vivencia que se está realizando y lo que están haciendo las y los periodistas también en nivel local, que nos parece muy importante poder irnos a los territorios. En cada bloque les comparto, habrá un espacio para que se hagan las preguntas que deseen al tiempo que podamos tener posibilidades de hacer estas preguntas a nuestras panelistas. Ya lo decían muy al principio, les pedimos que en el chat de la aplicación coloquen las preguntas y a quién va dirigida esa pregunta. Tendremos el apoyo, y agradezco muchísimo el apoyo de Edna para precisamente estar recibiendo estas preguntas en lo que nuestras panelistas estarán hablando y después poderlas organizar de tal manera que podamos tener un debate y una reflexión, un diálogo entre ustedes y nosotras, las personas que van a estar haciendo y compartiendo con nosotras la reflexión. Así que, bueno, vamos a estar teniendo los tiempos medidos. Yo les pido a nuestras panelistas que estemos atentas al tiempo para poder precisamente garantizar una comunicación y un diálogo. Y cuando les toque un minuto, yo levantaré la mano. Eso será una señal de que podamos estar cerrando nuestras ideas. Y como ustedes saben, en nuestro país no todas las personas tienen la mejor conexión de Internet y por eso es lamentable que nuestro compañero Fernando no pueda estar de manera viva, digamos, a través de la aplicación de Amitzingo, Fernando de Amitzingo, de la radio comunitaria de Amitzingo, no va a poder estar participando de manera directa por problemas de conexión en la zona donde él habita. Sin embargo, vamos a tener en cada uno de los bloques una grabación de audio que nos va a permitir precisamente poder hacer la reflexión. Y Eduardo Espinosa, director de la organización CENCOS, va a estar también con nosotras al momento de las preguntas que tengan que ver con las radiocomunitarias. Él es un gran conocedor de este tema y podremos hacer precisamente este diálogo con ustedes. Así que, pues realmente agradezco muchísimo a Patricia Mayorga, a Teresa Montaño, a Fernando, pues el estar acá, a Eduardo, el estar acá presentes, y vamos a empezar, si ustedes estarían de acuerdo en que arranquemos ya y podamos ir avanzando. Como les compartía, este primer bloque que vamos a tener va a ser más bien como un corte de caja de cómo nos estamos encontrando en este país. Partiendo de que en una democracia se puede medir a partir, digamos, de la buena salud, de la libertad de expresión y el periodismo que van íntimamente ligados, quisiera preguntarle a nuestras panelistas, ¿cuál sería su balance de lo que ocurre en México en torno a la libertad de expresión
y el periodismo. Tendremos hasta 5 minutos para que cada una de ustedes pueda responder e iniciaríamos con Patricia Mayorga Ordóñez. Tu primer balance, Patricia, de cómo encontramos este país en materia de libertad de expresión y periodismo. Tienes la palabra, Patricia. Buenos días a todas, a todos. Gracias a la Unión Europea, a Lucía, a Rocío, a todos por la invitación. Bueno, yo creo que en México estamos ejerciendo sobre un terreno minado, empantanado, que se fue creando a través de décadas y donde ahorita tenemos que los niveles de corrupción son muy preocupantes y de la mano de la impunidad, que muchas veces hemos dicho que es el permiso para que los criminales o incluso los políticos que no ejercen bien su papel o su trabajo, tengan permiso para asesinarnos, para desplazarnos, para amenazarnos y no pasa nada, ¿no? Parece que la vida de las y de los periodistas no vale nada en México. Y esto también, bueno, de la mano de la corrupción, de la impunidad, va también el manejo discrecional y perverso que durante años y sobre todo los sexenios pasados han hecho de la publicidad oficial, ¿no? Que se ha hecho una moneda de cambio que tiene como objetivo todo menos hacer buen periodismo. Y ahí van también obviamente las empresas donde también ejercemos, muchos de nosotros con salarios muy bajos, condiciones precarias, muchas veces sin seguridad social, por un lado. Y por el otro lado tenemos en contra la polarización de la sociedad, ¿no? Que en los últimos gobiernos, yo soy del estado de Chihuahua, incluido el gobierno del estado de Chihuahua y el gobierno federal, hay una polarización muy preocupante que nos coloca en medio y que esto viene a incrementar el nivel de riesgo en el que ejercemos, ¿no? Porque por un lado hay quien ama al gobernante y hay quien lo odia, e igual a nivel federal, ¿no? Y en medio estamos invisibles, pues, ¿no? Y el mensaje es, pues, que somos corruptos todos, y claro, ha habido históricamente un periodismo que no ha estado muy de la mano con la sociedad, pero luego la sociedad misma no distingue medios de comunicación grandes que tienen como interés el empresarial del gremio, ¿no? O de los medios más independientes o de los esfuerzos que en cada rincón de México se está dando para hacer un periodismo independiente a costa de la vida, a costa de perder patrimonio, de perder todo, ¿no? Porque muchos estamos apostando a esto, porque creemos en el periodismo y creemos que es una herramienta necesaria en esta democracia aparente, pero que la tenemos, ¿no? Y que queremos luchar por ella. Y en este mismo contexto ha florecido, ha emergido un periodismo independiente muy robusto que a lo mejor no lo notan tanto porque no tenemos todo el dinero ni todo el poder que tienen grandes medios, pero que ahí está, ¿no? Y que yo creo que es responsabilidad también de la sociedad apoyarlo y caminar con él, ¿no? Identificarlo, aprender a leer notas, a leer incluso notas falsas, ¿no? Yo creo que el reto de la ciudadanía y de la sociedad es crucial para que podamos ejercer como queremos hacerlo, de manera libre y en una verdadera democracia. Perdón, muchísimas gracias, Patricia, por el tiempo, además, por la economía del tiempo. Sin lugar a dudas, tenemos grandes temas todavía para abordar, como bien lo señalas, tiene que ver con la impunidad, tiene que ver precisamente con este periodismo que ha surgido y que tú lo señalas muy bien, este periodismo independiente que está en las entidades federativas y que está haciendo una apuesta por seguir informando a la sociedad. Teresa Montaño Delgado, por favor, si pudieras hacernos este balance, este diagnóstico en materia de libertad de expresión y periodismo de lo que ocurre en nuestro país, te lo agradecemos. Tienes la palabra, Teresa. Gracias, pues primero dar las gracias por la invitación y a los organizadores, a la Unión Europea y a los organizadores. Bueno, yo coincido muchísimo con los puntos que algunos de los puntos, todos prácticamente los puntos que ha expresado Patti. La verdad es que el periodismo en estos momentos y la libertad de expresión se han convertido
en un campo minado para ejercerlo, ¿no? A través de la libertad de expresión, porque está continuamente amenazada. Creo que con la llegada del cambio de lo que se ha manejado como un cambio de régimen, que creo que no ha cuajado totalmente, hubo muchas expectativas por parte de los periodistas, incluso de las organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, de cambios, de apertura, de mayor respeto, de impulsar reformas que fortalecieran y fortalezcan la libertad de expresión. Sin embargo, creo que es un camino todavía no andado, que no pasa de ser aspiracional todo lo que de repente escuchamos por parte de autoridades federales. Cuando se habla de que ya hay cambios, que no es lo mismo, parece ser que no se voltea a ver a los territorios, a los estados. Yo particularmente tengo la referencia en el Estado de México, donde lo he expresado en otros foros y lo comento ahora, que es el epicentro de la corrupción en todo el país. Es de aquí, del Estado de México, de Toluca, donde yo he ejercido 25 años, ya casi 30. Se puso aquí, se practicaron, se pusieron sí, en práctica todos estos esquemas de corrupción que florecieron y se propagaron por todo el país, pero también estos esquemas de acoso, estos esquemas de control y de hostigamiento y sobre todo de control hacia los medios. El tema también del uso de la publicidad para atacar a los medios me parece que es algo fundamental, no, para atacar en el sentido de discriminar a unos y premiar a otros. Me parece que en todo este contexto, aunado a la violencia floreciente que no cesa, a la corrupción política y todas sus variantes como la narcopolítica, configuran un escenario muy complicado para avanzar en modernizar el periodismo en el que están metidos muchos estados, y por otra parte para fortalecer la libertad de expresión, porque yo no observo un compromiso real ni a nivel federal, ni en los estados donde en 2018 también hubo cambios o una nueva configuración política. Yo no veo un compromiso real para impulsar los cambios que se necesitan. Y en el tema de mujeres periodistas me parece que es una agenda que ni siquiera ha saltado todavía, ni se ha visibilizado en las agendas políticas. Es lo que yo así rápidamente podría comentar. Muchísimas gracias, perdón, todavía se me olvida aprender y apagar el micrófono, pero agradezco a ambas, a Patricia y a Teresa, ser tan puntuales en el tiempo, ir colocando precisamente los temas que vamos a ir desmenuzando en cada uno de los bloques, y parte de los retos efectivamente que tenemos en este país, 2 décadas de estar lidiando, digamos, con este flagelo que debilita nuestra democracia mexicana, que tiene que ver precisamente las agresiones contra periodistas y las agresiones dobles, digamos, en materia de la perspectiva de género. Vayamos a mirar las radios comunitarias, vayamos a ver el panorama de lo que estas radios están haciendo y a lo que se están enfrentando día a día a través de la voz de Fernando Hernández Mizzi, de Radio Amilcingo. Yo le pediré al equipo si podemos colocar su audio, por favor. En México la libertad de expresión ha sido gravemente vulnerada, ha sido denigrada, ha sido pues pisoteada, ¿no? En ámbitos locales ejercerlas ha sido peligroso. Ha sido peligroso porque, pues, lo que se comenta en radios comunitarias, bueno, a veces hiere intereses personales, intereses políticos.
Entonces, pues sí, la libertad de expresión ha sido muy golpeada, ¿no? Es muy vulnerable, es muy débil en ese aspecto. Comentar también que los integrantes de radios comunitarias, ha habido persecuciones a locutores que se han mencionado o que mencionan intereses políticos. En el caso de Radio Comunitaria Amixenco 100.7, bueno, tenemos al compañero Samir, ¿no? Que desafortunadamente, bueno, pues ese fue el peligro que vivió, ¿no? Quitarle la vida al compañero locutor indígena, herrero, pues el compañero Samir Flores Soberanes. Las radios comunitarias seguimos siendo, pues, una piedra frente a diversos intereses. Repito, ahorita de estos ámbitos que se ha golpeado más, pues es el ámbito político, ¿no? El ámbito político que no permite que se hable de sus intereses. Sí, sí molesta a algunas personalidades cuando en las noticias locales se mencionan ciertas irregularidades para realizar algunas obras, algunas acciones, algunos proyectos del Estado. Mantener activa la radio comunitaria no es tarea fácil, ya que todos tenemos una participación fundamental en ello, ¿no? Yo creo que mantener la radio comunitaria pues es labor de todos, tanto de los radioescuchas que siempre nos sintonizan y los diferentes locutores que a lo largo de la semana, de lunes a domingo, pues en las diferentes programaciones y en la parrilla programática, bueno, pues damos de qué hablar sobre los temas políticos, cultural, deportivo, social y escolar, ¿no? También se mencionan las escuelas normales, rurales, las dificultades que tienen para seguir su trabajo. Bueno, pues es el material, ¿no? Esa es una de las principales dificultades que tenemos para realizar nuestro trabajo. El transmisor, las computadoras, el celular, o sea, todo eso sí es una dificultad, ¿no? También la señal, pero pues sigue siendo grave, pero debemos seguir trabajando para mejorar las condiciones de nuestra comunidad, ¿no? Y esto es para los radioescuchas y para nosotros. La radio 100.7 FM ha tenido pues tanto éxito aquí en la zona oriente del estado de Morelos y seguiremos en lucha para que esto siga adelante, ¿no? Muchísimas gracias a Fernando, que nos hizo favor de estar presente a través de estos audios. Y vámonos a las preguntas del público, que agradecemos muchísimo. Una primera pregunta para las tres personas. Eduardo, ahí ya te integramos en esta reflexión y en este diálogo que estamos haciendo, es ¿cuál es el papel que la juventud juega en pleno 2020 en la sensibilización de la defensa de la libertad de expresión? ¿Quién quiere empezar? Si quieren, Teresa. ¿Sí? ¿Vas? Bueno, yo creo que es fundamental que las nuevas generaciones se vayan formando en una apreciación de la libertad de expresión, en la construcción de una mejor democracia. Yo creo que es fundamental, pero ¿cómo se va a lograr? Creo que hace falta un trabajo desde también la propia sociedad civil, desde la iniciativa privada y obviamente desde los gobiernos para que se reposicione el valor de los periodistas y el valor de la libertad de expresión para la construcción de mejores estadios, ¿no? En todos lados. Yo creo que el papel es fundamental, pero también tiene que venir desde la sociedad civil y desde las propias familias. Eso es lo que yo creo. Muchísimas gracias. Y varias de las preguntas que están llegando tienen que ver con el segundo momento de este panel y vamos a darle entonces entrada porque yo creo que muchas de ellas van a ser respondidas por nuestras panelistas. Patricia Mayorga Ordóñez, ella es periodista de investigación de la revista Proceso, con 20 años de trayectoria. Su trabajo ha dado voz a las denuncias de violaciones a los derechos humanos en el estado de Chihuahua.
especialmente las comunidades indígenas de la entidad, ha abordado y ha investigado profundamente temas de corrupción, violencia y feminicidio. Han sido temas de los cuales Patricia Mayorga ha profundizado en sus investigaciones. Tenemos 2 décadas, Patricia, de una violencia sistemática contra la tarea periodística. Un efecto de esta violencia precisamente tiene que ver con el desplazamiento forzado de las y los periodistas que tienen que dejar su entidad y en ocasiones tienen que dejar el país. ¿Cuáles son los impactos en la vida de las periodistas, en la vida personal de las y los periodistas, pero también el desplazamiento forzado impacta en las sociedades? Te pediría si podrías compartir con nosotros esta reflexión. Bueno, el desplazamiento forzado es un tema que a mí en los últimos años me ha apasionado mucho, ¿no? Porque bueno, ya lo cubrí mucho desde Chihuahua, sobre todo en las comunidades indígenas, y empecé a darle forma. Y desde hace 3 años, justo el 2 de mayo, cumplí 3 años de haber dejado el país, ¿no? Por lo mismo. Después del homicidio de la periodista Miroslava Bridge, me tocó salir a mí. Y bueno, empecé a ver el desplazamiento forzado con otra mirada, ¿no? Porque no es lo mismo que desplacen a una comunidad indígena o a una comunidad o a personas a las que les están pidiendo el territorio o por otras situaciones de violencia, porque a nosotros no quieren de nosotros nuestras propiedades, ¿no? Quieren la información que estamos manejando o que no estamos manejando como ellos quieren. Y no me refiero solamente a criminales, a grupos delictivos, también a políticos, ¿no? Que son los principales agresores. Y como decía Tere, este panorama que les mostramos al principio, la corrupción, la impunidad, la publicidad oficial escaló hasta que se fue impregnando los grupos delictivos con la política y con el gobierno, ¿no? Y ahora hablamos que hace pocos años no se hablaba de narcopolítica, ¿no? Y bueno, narcopolítica por llamarla de alguna manera, porque ya han diversificado sus actividades delictivas, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa con el periodista que desplazan? O sea, un desplazamiento forzado es brutal, es un impacto brutal, ¿no? ¿Por qué? Porque te dejan, no sabes si vas a regresar, no sabes si te quedaste ya sin propiedades, o sea, no necesariamente tu casa, sino tus fuentes, tu familia, tu tierra en la que elegiste estar, ¿no? O sea, obviamente luego dicen, ay, bueno, ya se fue, a mí me tocó estar en Perú, me tocó estar los últimos 6 meses en Barcelona, y dicen, uy, no, sí, ya, o sea, se fue a viajar, ¿no? No lo elegí, o sea, queremos estar en nuestra tierra. ¿Y qué pasa? Un desplazamiento forzado te enfrenta contigo misma. O sea, ahora que estamos viendo la pandemia, que creo que eso es lo que nos está causando un impacto grande. Número 1, el estar enfrentándonos a nosotros mismos, que no estamos acostumbrados como sociedad, y como periodistas menos, porque siempre estamos viendo hacia afuera, ¿no? Y número 2, porque te pone en constante contacto con la muerte y la vida. Un desplazamiento forzado es todos los días, ¿no? Y más cuando te matan a una amiga con la que estuviste compartiendo información. Y yo lo comparo mucho con la pandemia, porque claro, ahora todos los días estamos imaginando qué puede pasar a nuestra familia, a nosotros, no contigo mismo. ¿Y qué pasa? Bueno, si no nos hacemos cargo nosotros, de nosotras mismas, para fortalecernos, porque para mí sí estamos en una guerra. A mí me ayuda a entender que estamos en una guerra. No es una guerra convencional, tradicional, pero aquí hay armas y muchos de nosotros hemos quedado en medio del fuego cruzado. A muchos los han secuestrado, los han amenazado, amordazado al estilo de una guerra. O sea, no elegimos cubrir una guerra, nos llegó. O sea, es un conflicto armado. Yo no sé de qué otra forma llamarle. No es una guerra contra el narcotráfico. Ajá. Pero ahorita el mecanismo, por ejemplo, no está trabajando para fortalecer al periodista. No hay planes de retorno, ¿no? Parece que les conviene tenernos en el limbo y se les acomoda que nos vayamos de nuestra tierra, ¿no? Muchísimas gracias, Patricia. Indudablemente el desplazamiento forzado tiene también un impacto en la sociedad. Tú señalabas, y me gustaría que pudieras profundizar un poco en esto. Tú hablabas ya del impacto personal, de que pierdes
pues una tarea fundamental, que es hacer periodismo, que al alejarte del lugar pierdes tus fuentes. Pero ¿qué pasa con la sociedad cuando una periodista como tú, como muchas otras, han tenido que dejar su lugar? ¿Qué le pasa a la sociedad con esa información que no llega o sí? Les decía que te sales con la incertidumbre de que no sabes qué va a pasar. No he sido privilegiada en muchos sentidos, y me siento afortunada y con la deuda con el gremio, pero sobre todo con las fuentes, ¿no? En mi caso, sobre todo las fuentes de la Sierra Tarahumara no me han dejado, ¿no? Ellos se esfuerzan por mandarme o los tips o incluso hasta medio reportean algunas cosas, ¿no? O imágenes o videos. O sea, es cuando dices, vale la pena, ¿no? Seguirle y vale la pena aguantar y resistir y seguir preparándonos. Pero claro, o sea, no es lo mismo, ya son 3 años y no es lo mismo. O sea, a mí me cuesta porque te vas bloqueando de la mente, te vas bloqueando de las emociones y cuesta construir los reportajes que se hacían antes, ¿no? O construir una nota más enfocada, porque aparte no vas al lugar a oler, a mirar, a conocer, ¿no? A la gente, o sea, y el mismo gremio, tus compañeros se ven afectados, porque el impacto duele a las fuentes y al gremio y a tu familia, claro. Y hablabas hace unos minutos sobre la corrupción y la impunidad, que son dos elementos gravísimos. ¿De qué manera han impactado en el quehacer periodístico desde tu punto de vista estos dos elementos? La corrupción y la impunidad, ¿qué tanto, te diría, incluso han cambiado la forma de ejercer el periodismo y cómo hacerlo? Han impactado de manera positiva y negativa, ¿no? De manera negativa porque parece que estamos publicando y pareciera que no pasa nada, ¿no? En el caso de muchos desplazados, me incluyo, parece que vives otra realidad porque nadie hace nada, ¿no? O sea, te digo, es como que les resulta cómodo, o yo me pregunto, ¿a quién le conviene que nos maten, que nos desplacen, que nos amenacen y que no haya justicia? ¿A quién le conviene? Número uno. Y creo que de manera positiva ha impactado porque a mí me sorprenden mis compañeros, sobre todo de los estados, de las regiones. Aquí está Tere, que no ha dejado de cubrir nada, ni en pandemia, ni criticar, y en un periodismo que ejerce muy sola. O desde la, ya no tan sola porque nos hemos acompañado en redes, pero ella está sola en su estado, ¿no? Y así estamos muchos. Pero ha impactado, me sorprende porque matan a alguien, amenazan, nos desplazan y parece que se fortalece el gremio. Han surgido más medios independientes, han surgido más redes de apoyo, de capacitación. Y cuando digo medios independientes que han surgido, es independientes, o sea, que están renunciando a publicidad oficial, que están renunciando a estar cerca del poder, a privilegios que te ofrece el periodismo. Entonces creo que esos son más o menos los impactos que ha tenido. Una discusión ética en sí misma. Claro, exactamente. Muchísimas gracias. Y pasaremos con Fernando Hernández Mizzi y con Eduardo en su momento. Locutor Fernando, a ver, locutor en la radio comunitaria de Amilcingo 100.7. Él es licenciado en secundaria con la especialización en telesecundaria, tiene una maestría en docencia y está ubicado en Amilcingo, en el municipio de Temoac, Morelos, que es un pueblo en resistencia por la construcción de un gasoducto que también atraviesa los estados de Puebla y Tlaxcala como parte del proyecto Integral Morelos. Bajo estas amenazas y ante la necesidad de informar qué sucedía, el 6 de enero del 2013 se creó esta radio Amilcingo, cubriendo temas de salud, educación, cultura, deportes y violaciones a los derechos humanos. Para Fernando le propusimos 2 preguntas que nos respondió a través de este audio que en un momento más escucharemos. El papel que juegan las radios comunitarias y los retos que enfrentan en la actualidad es una de las preguntas que tenemos para él. ¿Cómo contrastan con el papel que juegan otros medios masivos como la televisión, las redes sociales, el internet de los periódicos? ¿Y cuál es la importancia de las radios comunitarias en promover la protección de los derechos humanos? Vamos a ver vamos a escuchar qué nos respondió Fernando Hernández en este audio. Si lo ponen, por favor.
El papel que juega radios comunitarias es importante, ¿no? Es importante en los pueblos indígenas para darle voz y voto a todas aquellas personas que quieran expresar una idea, una inconformidad o una opinión o que den su punto de vista a los pueblos indígenas. Ese es el papel importante, ¿no? El papel que juega radios comunitarias. Quiero recalcar en pueblos indígenas porque, pues de hecho en las radios comunitarias así son, ¿no? En las ciudades son, bueno, otros medios, ¿no? Otros medios más poderosos y más comerciales. Los retos de radios comunitarias, bueno, pues es que se extienda más la señal, ¿no? Que llegue a otras casas. Lamentablemente, radios comunitarias es pequeña a comparación de otros medios, ¿no? Como los periódicos, como radios comerciales, como las televisoras. Sabemos que las televisoras es un papel, es un poderosísimo informante, y en radio comunitarias, bueno, la persona que bueno, no tenemos toda ese rating, ¿no? De que pudiéramos soñar, que pudiéramos tener, pero con la poca que tenemos, yo creo que vamos cambiando mentalidades, ¿no? Que la propia gente se informe, que investigue y que pues ella saque su propia conclusión, ¿no? O sea, esa es la función también de radios comunitarias. Por eso el reto es ampliarlo a otros municipios, a otros estados. Las radios comunitarias juegan un papel importantísimo, ¿no? En los derechos humanos. Yo creo que ha habido actividades, ha habido algunas situaciones donde tanto derechos humanos como radios comunitarias pues han trabajado de la mano, ¿no? Para dar postura, para dar información sobre casos que se están omitiendo en algunas acciones. Repito, un claro ejemplo, bueno, pues es el trabajo conjunto, ¿no? Que se hace sobre el esclarecimiento, sobre el compañero Samir Flores Soberanes y el proyecto Integral Morelos. Aquí juegan de la mano tanto los derechos humanos y la libertad de expresión y las radios comunitarias Samilcingo, ¿no? Yo creo que ese sería uno de la importancia, darle voz, darle a conocer a la gente sobre el caso. Muchísimas gracias. Tenemos ahí las respuestas y les invito a que usemos el chat de este webinar precisamente para ir profundizando en estos comentarios que nos están haciendo, en estas reflexiones que nos están haciendo tanto Patricia Mayorga como Teresa Montaño y el propio Fernando a la distancia. Tenemos una gran oportunidad para poder hacer este diálogo con ellas y con ellos, así que aprovechemos en este momento y nos iremos en este segundo bloque con Teresa Montaño Delgado. Ella es periodista con 25 años ejerciendo en una de las entidades, ya lo decía ella muy al principio, en una de las entidades con los mayores índices de corrupción en México, que es el Estado de México. Su trabajo se ha centrado en documentar abusos y excesos del poder público, fraudes electorales, violencia de género, transparencia, entre los principales temas que ella ha investigado. Ha sido corresponsal en los medios como El Universal, Notimex, Radio Red, El Financiero, Milenio Diario y MBS. Y actualmente fundadora del portal The Observer, periodismo y verificador del discurso público. Tere, tú ya lo decías, Teresa, hace unos minutos en tu presentación, lo que es hacer periodismo en esta entidad federativa caracterizada por la corrupción. ¿Cuál es tu experiencia? Si puedes profundizar un poco más en el Estado de México, los contextos en los cuales estás ejerciendo el periodismo y los problemas a los cuales te has enfrentado también para hacer ese periodismo independiente, ese periodismo de investigación crítico, acucioso, profesional, que haces todos los días y los retos que también estás enfrentando en materia de libertad de expresión. 3 minutos, yo sé que es un tema muy amplio, pero al menos colocar la base para que nuestras personas que nos están acompañando a través de este webinar, que ya tenemos 86 participantes, pues podamos establecer el diálogo. ¿Cuáles son los retos de hacer un periodismo profundo en el Estado de México, Teresa Montaño?
Bueno, los retos son muchísimos, pero también los riesgos. Es una carrera de obstáculos, porque en el Estado de México quien quiere hacer periodismo de investigación y profundizar en los temas, se enfrenta a demasiados obstáculos que vienen desde distintos frentes, principalmente todos vinculados al poder. Estamos hablando de un estado donde las leyes y todo el andamiaje jurídico que hay en torno a estas están construidos para la opacidad, para brincar la ley, para que no se lleguen a las sanciones de quienes incurren en desvíos de recursos, en negocios, desde el poder, que es como el modelito que se importó del Estado de México. Es muy difícil y bueno, a lo largo de estos años me preguntabas ¿a qué me he enfrentado? Pues de entrada tuve que aprender que si quería hacer un periodismo donde yo centrara el derecho a la libertad de información de la gente, no podía hacerlo desde el periodismo corporativo, porque en el periodismo corporativo el objetivo central a veces, generalmente, no es informar, sino tapar las espaldas de quienes proveen estos cuantiosos contratos publicitarios y que no siempre coinciden y que obviamente son el gobierno, los gobiernos municipales y los poderes en el Estado y que no siempre coinciden con las necesidades informativas de la gente. Por eso tenemos, yo creo que no solo en el Estado de México, sino también en el país, una gran cantidad de enormes medios millonarios, pero que no reflejan la realidad que está viviendo la gente, no reflejan la realidad, ni los pensamientos, ni las necesidades, ni la realidad vital de los ciudadanos. Por eso es que yo aprendí esto y después tuve que elegir, ¿no? Después tuve que elegir y justo después de dar, en la última investigación que hice en el último medio, en el que estuve, me di cuenta que no era posible desarrollar un periodismo cercano a la gente, que le sirviera a la gente. Es lo que puedo así rápidamente comentar. Gracias. Muchas gracias. Tenías todavía otros pequeños minutos. Cuando acá levanto la mano, les queda todavía un minuto, pero igual ahorita nos recuperamos. Tú hablabas también de los impactos, no solamente en el ejercicio periodístico, sino a partir del género, que tiene que ver con la situación de las mujeres periodistas. ¿Qué dirías que caracteriza esa violencia contra las mujeres periodistas que están enfrentando esto que tú señalabas, estos obstáculos ligados al poder para hacer periodismo? ¿Qué pasa con las mujeres periodistas, Teresa? Creo que lo que pasa es un reflejo de lo que le pasa a las mujeres en México, en un estado pues como en muchos del mundo, todavía muy patriarcal, ¿no? Es una violencia de género, pero que viene desde el poder. Esa es la diferencia en el caso de las mujeres periodistas. Son muchas las maneras en que se ataca a la mujer periodista, se quiere acallar la voz. Les quiero comentar rápidamente que yo después de que fui demandada por una investigación en un medio nacional, en el Universal, después de una investigación, un empresario ligado a los gobiernos del PRI en Metepec me demandaron. Obviamente en esa ocasión, afortunadamente, el periódico me apoyó. Y ahí me vinculé la primera vez con organizaciones como Artículo 19. Y fue ahí donde yo comencé a darme cuenta a través de empezar a participar en una red para monitorear las agresiones con motivo de las elecciones de 2017, que me empecé a dar cuenta de los niveles tan graves y las distintas formas de agresión hacia la mujer periodista. Como me integré a esta red, algunas compañeras se enteraron y comenzaban a avisarme
de agresiones que recibían, casi todas provenientes de los jefes de comunicación social y de los coordinadores de comunicación social, que en ocasiones ya a llamada y grito pelado era, perdón la expresión, pero no encuentro otra manera para que se aprecie la brutalidad de estas agresiones a compañeras porque manejaron una información o porque hicieron tal pregunta. Pero creo que también me quisiera poner en la contraparte. Creo que lo más grave ocurre cuando desde las redacciones y también para proteger estos convenios publicitarios se toma este partido, pero no a favor de la libertad de expresión, no a favor de los derechos de las mujeres periodistas, sino a favor de los contratos publicitarios, ¿no? Yo entiendo que es vital el financiamiento que requieren para sostener estos negocios, pero cuando está de por medio la seguridad, cuando hay ataques tan directos contra las mujeres y la libertad de expresión, cuando está en riesgo y se está poniendo en riesgo todo esto, yo creo que hay que hacer un replanteamiento. Y creo que las mujeres, las agresiones de las mujeres periodistas no están considerándose ni se está pensando cómo atenderlas ni cómo meter este tema en las agendas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues bueno, hemos hecho ya el panorama, digamos, a ras de piso de lo que enfrentan en el día a día las periodistas, los periodistas que están intentando hacer un periodismo, yo diría, comprometido con el deber, que es informar a la sociedad. Tanto Patricia como Teresa han sido muy insistentes en hablar precisamente de esta tarea de informar, y el propio Fernando, de informar a la población para que tome sus propias decisiones, se haga sus propios criterios, y eso es parte de la democracia en cualquier país. Ustedes han insistido muchísimo, una necesidad que me parece que es importante remarcar. Una cosa son las empresas periodísticas y otra es la tarea que hacen las y los periodistas que se enfrentan, digamos, en lo individual, pero también en lo colectivo como profesionales, a estos obstáculos de bloqueo de información, de intimidación, de estas violencias que tú señalas muy bien, Teresa, perdón, que vienen desde el poder, ¿no? Estos andamiajes legales para la opacidad, tú decías, ¿no? Cuando lo que estamos buscando es efectivamente que desde ahí, desde la parte legal, pudiéramos tener las herramientas también quienes hacemos periodismo para poder adentrarnos a este mundo precisamente y sacar a la luz pública aquello que se está intentando ocultar. Una pregunta que nos llega, Teresa, perdón, y también creo que Patricia podría abonar en ello. ¿En qué momento estamos hablando de una agresión por género, a una agresión y de una agresión a periodistas en una situación de una mujer periodista? A ver, trato de reformular, estaba leyendo la pregunta, pero creo que están tratando de preguntar dónde están los elementos de género cuando se sitúa una agresión hacia una mujer periodista. Teresa. Creo que algunos de los elementos de género, de violencia de género, parten fundamentalmente. El primero es que es una mujer cuando el periodista es mujer. El segundo elemento es cuando el tipo de violencia que se ejerce, obviamente el primero es cuando un hombre desde una posición de poder despliega algún tipo de medida para intentar acallar esta voz que le resulta incómoda. Creo que ahí es lo muy, muy básico de lo que podríamos hablar en cuál es la diferenciación. Me parece que
tiene que ver mucho con sutilezas, con las formas, ¿no? Cuando este funcionario, aprovechando esa posición de poder, despliega y aprovechando algún nivel de poder o de autoridad, despliega un tipo de violencia, pues misógina, machista, puede ser, yo pienso que irnos a casos muy particulares para poder como caracterizar la diferenciación, pero creo que es un poco esto, no sé. Patricia, me gustaría ir contigo. Tú hablaste mucho sobre el desplazamiento y los impactos que tiene en la vida de las reporteras. ¿Se vive igual siendo mujer que siendo hombre un desplazamiento forzado? No, claro que no. Generalmente las mujeres, bueno, y más como en mi caso que estoy divorciada, estamos a cargo, bueno, de los hijos y de los papás, ¿no? Nos plantamos distinto ante la vida. Ahorita pensaba, por ejemplo, en el ser mujer, ¿no? Es más fácil que te calumnien y que se lo crea la sociedad porque es machista. Tenemos una sociedad machista. Es más fácil que crean los rumores o que los hagan verdades cuando se descalifica a una mujer que a un hombre periodista, ¿no? Y por otro lado, se hacen más diversas las formas de agredirte, o sea, te pueden tratar de descalificar como prostituta y para muchos es lo terrible que lo peor que puede hacer una mujer, y con eso ya te van anulando y te están atacando la credibilidad, ¿no? O sea, tu credibilidad, que en el caso de los periodistas yo creo que a diferencia de otras mujeres es esto, ¿no? El punto es la información. ¿Cómo bajamos el nivel de credibilidad? Pensaba mucho también en Miroslava, ¿no? Miroslava era una mujer, Miroslava Bridge, que fue asesinada el 23 de marzo de 2017. Era una mujer tremendamente empoderada. Tenía una claridad muy aguda de para qué quería el periodismo y para qué quería los medios en los que estaba, ¿no? Y ella obviamente era muy ruda, al lugar donde llegara a hacer preguntas, ruedas de prensa era temida, ¿no? O sea, era una personalidad muy fuerte, pero muy bondadosa. Y obviamente eso, imagínate, ella era de la sierra, en una sociedad ultramachista donde empezó a poner el foco en la narcopolítica de hombres, ¿no? Grupos delictivos liderados por hombres, políticos hombres, pues obviamente le fue incomodando, ¿no? Y su ser mujer molesta más. Como una mujer, ¿no? Va a venir a desnudarnos, pues. Entonces, esto le fue enojando hasta que sucede lo que sucede, ¿no? Y eso lo podemos trasladar a cada mujer en cada estado, ¿no? Ahorita hay muchas mujeres desplazadas, muchas, o sea, se vive distinto porque es un dolor inmenso por los hijos, sobre todo, ¿no? O sea, y porque aparte de que te vas, te juzgan. O sea, o porque eres irresponsable o porque, pues, ¿qué andas haciendo acá, no? O sea, en lugar de tan fácil que sería irte a tu casa y ponerte a hacer, no sé, tacos y dedicarte a otra cosa y hacerte cargo de los tuyos, ¿no? O sea, el problema es la sociedad machista donde estamos parados junto con la corrupción, junto con la impunidad, junto con la publicidad oficial. Y vamos a entrar a ese tema, pero también quisiera que pudieran abonar, Eduardo, Patricia, Teresa, en cómo consideran que la labor periodística ha apoyado el avance de la democracia en México, dónde han sido sus aportes de manera fundamental. Y quisiera darle la palabra en este primer momento a Eduardo Espinosa, que nos está acompañando. Déjenme compartir una pequeña semblanza de él. Es director del ejecutivo del Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS. Previamente fue coordinador del área legal en esta misma asociación. Estudió la licenciatura en Derecho en la UNAM, con preespecialización en finanzas públicas. Realizó su pasantía en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sede en Washington, D.C., y está certificado por la SEP para impartir talleres y cursos en materia de derechos humanos. Colaboró por más de 4 años en distintos despachos de la Ciudad de México en materia civil, familiar, administrativa y fiscal, así que ya sabemos a quién recurrir también, Eduardo, cuando tengamos. Pero en este momento concreto, ¿cuál dirías que han sido los aportes fundamentales del periodismo para la democracia en nuestro país?
Creo que es sumamente importante como tener un panorama amplio, ¿no? Solemos decir que el periodismo es la piedra angular de la democracia y justo en esa medida creo que el periodismo dota a la ciudadanía de información para tomar decisiones en diferentes ámbitos de su vida. Entonces, en esa medida, creo que es la escala en la que podemos decir que sin el periodismo no podemos tomar decisiones básicas de vida. Incluso ahora, como trayendo un poco esta plática en términos del contexto actual, pues salir a la calle, saber si el uso de un cubrebocas es de tal o cual modo, o sea, esas decisiones las tomamos cuando las y los periodistas que se encuentran en la calle están recabando información, están desestimando una, poniendo otra, o sea, creo que el ejercicio es importantísimo en todos los ámbitos de la vida. Y creo que si nos vamos a un tema, digamos, más elevado, creo que en México el periodismo ha sido símbolo de rebeldía para poder desestimar la corrupción, para poder entrar a eso que difícilmente las y los mexicanos podemos acceder a esa información, porque esto no es algo público, o sea, se tiene que investigar como la Casa Blanca de Peña Nieto, entre otros escándalos políticos que hemos tenido acceso a esa información, hemos considerado para generar una votación para un lado o para el otro. O sea, en esa medida, y tomando estos dos ejemplos de referencia, es la importancia del periodismo para nuestra vida cotidiana y para nuestra vida futura. Muchísimas gracias, Eduardo. Patricia y Teresa, quisiera agregar este enfoque a lo que ya les había preguntado sobre los aportes que tiene el periodismo a la democracia. Si pudieran también abordar lo siguiente. Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, señaló hace unos días, cuando se ataca a los y las periodistas, le agregaría yo, el precio de esos ataques, pagan el precio las sociedades en su conjunto. Vuelvo a hacer la afirmación. Cuando se ataca a los periodistas, pagan el precio las sociedades. ¿Cómo han visto reflejado estas repercusiones en sus comunidades y esto que tiene que ver con la democracia en nuestro país? ¿Cuál de las dos? Teresa, Patricia, ¿quién dice? Muy bien, Teresa, tenías toda la cara de yo quiero. Por favor. Cuando se ataca a un periodista es sacar un elemento vital para la construcción de las democracias a las que todos aspiramos. Me parece que es un tiro al pie de los propios ciudadanos. Es un tiro a nuestras aspiraciones de mejores estadios, de sociedades más igualitarias y más justas. Por eso creo que es tan importante que desde la sociedad civil se revalore el trabajo de los y las periodistas. Por eso creo que es tan importante que se empujen las reformas que hagan que aceleren todo lo que hace falta para que quedemos blindadas y blindados y que nuestro trabajo, porque nuestro trabajo es fundamental. ¿Cuál es el costo que pagan las sociedades? Pues que se retrasan estos avances. Cuando se calla a una periodista y se calla a un periodista, se está tratando de acallar el esfuerzo ciudadano por avanzar. Así de importante y de potente es el trabajo que realizamos. Es lo que puedo comentar. Muchísimas gracias, Teresa. Más que clara esta relación. Patricia Mayorga, ¿qué tendrías que decir al respecto sobre el papel que juega el periodismo en el avance de la democracia y el precio que pagan las sociedades cuando los periodistas están siendo amenazados, intimidados y obligados a desplazarse? Tu micrófono. Sí, por favor, muchas gracias, Patricia. Claro, se ha dicho hasta el cansancio que sin periodismo no hay democracia, ¿no? Y bueno, o sea, bien o mal, criticados o no, estamos siempre dando cuenta de todo lo que sucede.
Así se trata de medios que sean oficialistas, no siempre hay periodistas haciendo su trabajo y encontrando ventanas para dar a conocer la verdad o lo más apegado a la verdad que se pueda a la ciudadanía. Cuando tratan de callarnos de cualquier manera, yo creo que eso no queda claro todavía y no se ve reflejado en la exigencia de justicia en contra de crímenes para periodistas. Cuando nos atacan de cualquier forma, no es a la persona, es la información que es para toda la gente, ¿no? Es un interés para que no estén enterados, para que no estén informados y obviamente no puedan formar un criterio y tomar decisiones de la mejor manera, ¿no? Cuando sucede algo, obviamente, o sea, si te atacan a ti, por un rato el gremio se calla, entra temor, siempre surge un puñado ahí de periodistas que intentando hacer las cosas con mayor fuerza y de manera diferente, pero obviamente hay impactos negativos, ¿no? Y si a eso le agregas las noticias falsas, pues se va pulverizando más y se va haciendo más cómoda la manera corrupta de ejercer la política en nuestro estado, en nuestro país, ¿no? Muchísimas gracias, Pati. Otra pregunta para las tres personas que tenemos aquí. Quien quiera contestar, ¿de qué manera la Unión Europea y en México pueden cooperar para favorecer la libertad de expresión? ¿Qué tendrían que decirle? Patricia. Bueno, hemos visto que cuando la Unión Europea le entra a un tema, se eleva el costo político, ¿no? Y hay algún efecto, por lo menos nos voltean a ver, por lo menos dicen, a ver qué está pasando, ¿no? Porque en la cotidianidad parece que no existimos, parece que les resulta muy cómodo, insisto, que nos hagan, que nos agredan, que nos desplacen, que nos maten. Y aquí, insisto, ¿a quién le conviene que no haya justicia? Y que hay que, pues obviamente, no quitar el dedo del renglón para exigir justicia. Ahí también hablaban, ahorita en una de las preguntas, veía que sí, qué medidas se requieren, o qué medidas estaríamos pidiendo como gremio, pues que haya justicia, ¿no? O sea, que se vaya bajando el índice de impunidad, y eso yo creo que también desde la Unión Europea, y obviamente el Estado mexicano tiene todo en sus manos para hacerlo, ¿no? Que se investigue cada crimen, cada homicidio de periodistas, ¿no? Que se agote como primera línea de investigación el ejercicio periodístico, porque es bien fácil venir a descalificarnos y que el mismo gremio también acá decían, es cierto, de pronto yo digo que somos como caníbales, nos descalificamos. Yo no digo que no haya periodistas que hayan actuado mal o con malas prácticas, pero que se investigue. O sea, no somos nosotros los jueces ni la sociedad, sino para eso hay autoridades, para que no perder de vista que ese periodista así haya favorecido al crimen organizado, pues hay la presunción de que fue asesinado o asesinada, o desplazado o amenazada por el ejercicio periodístico. Que se investigue. Este tema de la impunidad es bien importante y es esencial, porque sin justicia no hay planes de retorno. Sin justicia no hay fortalecimiento del periodista ni de la periodista. O sea, sin justicia y sin periodismo no hay democracia. Y yo agregaría simplemente, no solamente en los crímenes, sino una medida de prevención. Tendría que ser la investigación de cualquier atentado, amenaza, intimidación, violencia contra periodistas, porque eso, estoy convencida, si tú investigas no solamente el crimen, sino las amenazas previas a seguramente podría detener también los asesinatos de periodistas. Eduardo, por favor, y si quieres luego regresamos, Pati, que te vi con cara de duda. Ok, bueno, yo creo que un factor importante, creo que la Unión Europea y otros organismos internacionales deben ayudarnos a las organizaciones de la sociedad civil, a las y los periodistas, a poner este tema en la agenda pública, porque al menos desde CENCOS tenemos un diagnóstico que desde que Andrés Manuel está en la presidencia ha sido difícil impulsar la temática y ponerla al ojo público para poder buscar las rutas de soluciones. La verdad es que
la forma en la que ahora se comunica desde el Ejecutivo Federal ha complicado que estos temas, ya sea en términos generales o en casos específicos, ponerlos en la agenda y poder revisarlos, escrutinarlos y, como ustedes dicen, buscar justicia, investigación, reparación y no repetición. Creo que eso es sumamente importante y creo que es un llamado no solo a la Unión Europea, sino a otros organismos internacionales a que actuemos en alianza, porque no es una cuestión partidista, es una cosa de acceso a derechos y libertades. Tere, ¿quisieras abonar o lanzamos la siguiente pregunta? Coincido totalmente. Yo creo que es una oportunidad para que llamar la atención como, bueno, ahí ha estado la Unión Europea, más bien que no nos abandonen, que continúen en esta línea de seguir empujando este tipo de iniciativas y quizás crear lo que decía Eduardo, buscar nuevas rutas de alianzas donde en el centro se pongan los derechos y las libertades, y sobre todo más en el tema de los periodistas, que es nuestra materia. Muchas gracias. Tenemos varias preguntas, ya calentaron motores quienes nos están mirando y escuchando. A ver, ¿cuál es el papel que juega o debe jugar las y los periodistas en la relación política entre México y la Unión Europea? Pati, si quisieras empezar. No, ¿me puedes repetir la pregunta? Estaba buscándola para... ¿Cuál es el papel que juegan o deben jugar las y los periodistas en la relación política entre México y la Unión Europea? Bueno, en el contexto de las agresiones, lo que decía Eduardo, ¿no? Ayudar a empujar a que estén estos temas en la agenda pública, ¿no? Y creo que últimamente he estado como reflexionando todo esto a partir de que justo en la pandemia, en esta época de pandemia, han asesinado a 2 periodistas, a María Elena Ferral en Veracruz y a Víctor Fernando Álvarez en Guerrero, y que han desplazado a otros, como Ezequiel Flores, ¿no? De la revista Proceso de Guerrero, y otros muchos más, ¿no? Y que no cesan las amenazas. Yo creo que nos corresponde como gremio y de la mano con estos mecanismos que ya están ahí puestos, entender o impulsar o ayudar a entender, incluso hasta reportearnos. Yo traigo mucho este concepto de reportearnos vivos, no esperar a que nos maten para empezar a saber que estamos reporteando como gremio, y entender qué sistemas están operando para agredirnos en cada estado. En Guerrero, por ejemplo, he estado muy cerca con, bueno, Ezequiel, Yanel y otras personas de Guerrero, que quién sabe en Guerrero qué es este recurso de la educación que ejercen las autodefensas, ¿no? Que no es más que tortura que ya han implementado en varios de nuestros compañeros y que no ha permeado como un sistema que permite el Estado y que lo ejercen las autodefensas, que han sido infiltradas por grupos delictivos en algunos casos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para identificar, no nada más estar exigiendo y marchando y pronunciándolos cada vez que nos agreden o nos matan, sino cómo hacemos para entender el sistema que se ha incrustado en cada estado? Yo no sé si haya coincidencias en algunos, seguramente sí, la narcopolítica está en todo el país, pero ¿cómo hacemos para empujar como de la manera sistemática y que haya consecuencias? O sea, ¿qué más hacemos para que entiendan que debe haber justicia, ¿no? ¿Qué más hacemos para que entiendan que nos sentimos viviendo una realidad paralela a los discursos políticos de cada gobernador, de cada alcalde y del presidente de la República, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que entiendan la gravedad de este sistema tan corrupto, tan dañino, al que le estamos haciendo frente y nos estamos topando cara a cara, ¿no? Y que daña a la sociedad? Por eso hay más desplazados, por eso hay más desaparecidos, pues hay tanto dolor en México que estamos normalizando y eso me asusta. Muchísimas gracias. Tere, aquí hay otra pregunta, pero igual si cualquiera de Patricia o Eduardo quisiera después abonar, está abierto, pero ¿qué dirías tú que se necesita reforzar para tener un mínimo de seguridad integral en la labor periodística? Nos preguntan y dicen, pensando en el mecanismo de protección,
pensando en el mecanismo de protección, en las condiciones laborales y en las redes de apoyo del mismo gremio. O sea, en estas tres dimensiones, ¿cuál consideras que serían los mínimos de seguridad integral en su labor que se tendría que reforzar en estos tres niveles? En el mecanismo, en su situación laboral y con las redes de apoyo. ¿Contesto yo? Teresa, y si quieren después, Eduardo, Patricia, podemos ir complementando. Bueno, me parece que en el tema del mecanismo nacional, quizá quienes ya han recurrido a este mecanismo, pudieran como contestar mucho mejor que yo. A mí me parece, por lo que he escuchado y hablado con compañeros, es reducir tiempos y no dejar cabos sueltos, porque parece ser que cuando a un periodista se le desplaza y ya. No hay como seguimiento continuo y yo he leído a través de las redes que hemos construido y a las que me han invitado, quejas en ese sentido, de que no se prevén todo lo que significa desplazar a un periodista y proveerle lo necesario para una estancia digna donde sea que se desplace. Y obviamente cómo reintegrarlo, ¿no? Que esa es la parte que ha estado comentando Pati, que también es un cabo suelto ahí, ¿no? Y bueno, también creo que es que cada estado, cada entidad, incluso cada región, hay respuestas distintas por las distintas problemáticas que se están enfrentando. En el caso del Estado de México se está hablando de la construcción de una ley de protección para periodistas, que no obstante ser uno de los estados donde los niveles de violencia de tipo institucional contra los periodistas no se tiene ninguna ley en ese sentido para contrarrestarla, y se está construyendo con la opinión de gremios y de colectivos y de expertos. Creo que esa es, ahora los requisitos mínimos, pues obviamente en un momento como el que estamos viviendo, pues el requisito mínimo es cualquier cosa que garantice que no nos maten, ¿no? Se oye feo, pero que no nos maten, ¿no? Creo que es lo que puedo comentar, ¿no? Muchas gracias, Tere. No sé si Eduardo quisiera comentar algo. Si no, lo que les propongo, porque tenemos varias preguntas, es recuperar la voz de Fernando Hernández de las radio comunitarias y seguimos este diálogo, si les parece. Muy bien. Si estamos de acuerdo, daremos paso a la tercera cápsula de Fernando Hernández. A él le hicimos dos preguntas en relación a las radios comunitarias. ¿Por qué las radios comunitarias son a veces percibidas como una amenaza y hay gente que quiere silenciarlas? Y la otra pregunta que le hicimos a Fernando es, ¿por qué es tan importante contar con medidas de prevención y seguridad para las radios comunitarias? Vamos a ver qué nos respondió a esto. Las radios comunitarias son a veces percibidas como una amenaza, ¿no? Yo creo que desde los diferentes ámbitos y puntos de vista, ¿no? Puede ser percibido como una amenaza desde los propios pueblos indígenas, puede ser percibida como una amenaza para nivel municipal, para nivel estatal, incluso para nivel federal, ¿no? Yo creo que esto es una percepción que tienen algunos porque, pues como pues, las radios comunitarias se menciona cosas meramente verídicas, pues incomoda a ciertos personajes, ¿no? Por eso es que la persecución de estos personajes hacia los locutores, hacia radios comunitarias, bueno, pues es un peligro, ¿no? Es una piedra. Por eso nos perciben como amenaza, porque una forma de silenciar esto, pues, no, pues es quitar radios comunitarias o incluso la vida, ¿no? Pero bueno, creo que nosotros vamos a seguir adelante.
se va a informar a la población lo que es, lo que se ha investigado, cosas verídicas, y bueno, ya el público y los pueblos indígenas, bueno, tendrán la última palabra, ¿no? Es bueno tener medidas de seguridad, ¿no? De seguridad en una radio comunitaria, que de hecho no tendría por qué haber medidas de seguridad, ¿no? Se supone que la libre expresión y el trabajo que hace un locutor comunitario, bueno, pues es informar, ¿no? Pero pues dadas las situaciones que se han presentado con algunos compañeros, sí se ha tenido que tomar medidas de seguridad dentro y fuera de cabina, ¿no? Es importante porque, pues bueno, para empezar, la integridad de los locutores es primordial. Hay personas que como se molestan o se les afecta en intereses económicos o políticos, hay represalias. Es importante tener medidas de seguridad porque la estación no es una estación pues con sus lujos, podrá tener sus deficiencias y sus carencias, pero pues todo este material, computadoras, bocina, transmisor, antena, o sea, todo sale de la cooperación de los pueblos indígenas y de las personas que aportan, ¿no? Imagínense pues, si llega a perder o lo llegan a robar, bueno, pues hay que desembolsar. Nadie patrocina, nadie a veces quisiera regalar 10, 15 pesos, pero nosotros tenemos que aportar para pues, el instrumento que vamos a necesitar. Por eso es importante las medidas de seguridad, ¿no? Repito, primero para la seguridad de los locutores y en segunda, pues para seguir con este proyecto, ¿no? Yo creo que eso sería lo más importante. Muchísimas, ay. Sí, pensé que tenía el micrófono cerrado. Muchas gracias a Fernando que nos va respondiendo. Estamos ya sobre el tiempo, siempre nos pasa lo mismo en estos espacios, ¿verdad? Agradecemos muchísimo a todas las personas que nos han estado escribiendo en el chat. Todas serán recuperadas y las iremos compartiendo con nuestras panelistas y esperemos que nos dé tiempo para poder que les escriban y les manden respuesta, pero no nos queremos ir sin antes hacer dos preguntas, Patricia. Nos preguntan acá sobre el papel de la FEADLE, de la Fiscalía de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión. Tú has hablado muchísimo sobre acabar con la impunidad, con garantizar que la primera investigación sea y siga la línea de investigación de libertad de expresión. ¿Cuál dirías, Patricia Mayorga, que es el papel, cuál es tu opinión del papel que ha jugado esta Fiscalía, la FEADLE, como se le conoce, en esta materia de abatir la impunidad contra periodistas? Yo creo que ha faltado dar certidumbre y confianza al gremio, ¿no? Al gremio agredido. Yo creo que ha habido mucha opacidad en la gran mayoría de los casos, al grado de que tenemos, según las organizaciones Reporteros Sin Fronteras, el Comité Internacional de Protección a Periodistas, tenemos más de un 99%, 99.7% de impunidad en crímenes contra periodistas, ¿no? Desde ahí, bueno, ya te da otra vez, insisto, a quién le conviene ese nivel de impunidad. Creo que le ha faltado dar confianza, y sobre todo que ha sido un cargo político, ¿no? Un cargo que no ha cobrado toda la independencia que requiere y que, bueno, a mí por lo menos no me ha dado toda la confianza como para depositar, no sé, todo lo que tengo, ¿no? O sea, al grado de que, no sé, por decir, en el crimen contra Miroslava yo preferí no declarar ahí, declarar en Chihuahua, por ejemplo, ¿no? O sea, y te puedo contar varios casos. Yo creo que es eso, la cercanía que ha sido, la falta de cercanía con nosotros, la falta de confianza y bueno, que es un cargo político todavía. Muchísimas gracias, Patricia. Teresa Montaño, tú has hablado y has coincidido con Patricia en la necesidad de distinguir entre las empresas corporativas, como tú le llamas, las empresas periodísticas, y la tarea
de las y los periodistas, la tarea cotidiana es. ¿Cuál dirías que es el papel de los dueños de los medios de comunicación para garantizar precisamente estas condiciones de seguridad para las y los periodistas? Bueno, creo que uno de los primeros papeles es dar ingresos, garantizar ingresos y seguridad dignos. Estamos ante una precarización del trabajo periodístico y lo mínimo que se requiere pues es que se revalore desde las propias empresas el trabajo de sus trabajadores. Creo que eso sería lo primero, ¿no? Y bueno, el papel de estos, creo que se requiere que se haga una distinción muy clara entre la función social que juegan las empresas periodísticas como entes canales que deben, donde debe fluir la información y que deben ser cajas de resonancia de las sociedades, a el negocio propio en sí, que es generar una ganancia. Si no existe un compromiso de lo primero, y el objetivo primordial se va hacia la segunda parte que comenté del negocio, entonces algo no está funcionando, porque el deber ser de cualquier empresa comunicacional periodística debe de ser, pienso yo, debe centrarse en el servicio que da a la sociedad. Si es lo contrario, entonces ahí hay una subversión de principios que, bueno, ahí hay un problema, yo pienso. Ni más ni menos, has puesto, digamos, que la piedra filosofal en el medio es cómo se mantiene este equilibrio entre el negocio y la tarea de la función social de informar a la sociedad, de ser caja de resonancia, que me parece que es un tema que tenemos que abordar en este país cuando hablamos de democracia, cuando hablamos de que queremos consolidar nuestra democracia, estos cambios urgentes en México, es precisamente esta discusión ética que hay que dar de manera abierta, de manera clara, donde todas las actoras y actores estemos representados, no solamente los dueños, las y los trabajadores, la sociedad en su conjunto, para discutir el modelo de medios de comunicación que queremos, donde el negocio no aplaste la función social y podamos ir equilibrando estos dos ámbitos que en ocasiones parece ser, son agua y aceite, pero están conviviendo hoy en día y tenemos que dar este diálogo. Es muy importante seguir reconociendo y creo que esta es una tarea fundamental de seguir reconociendo el papel de las y los periodistas en esta democracia mexicana con todas sus aristas y con todos sus claros oscuros, la tarea de las radios comunitarias que es fundamental en este país. No nos podemos explicar este México sin el papel que han jugado estas radios comunitarias desde la década de los 60, por poner una fecha, pero también el papel de las mujeres periodistas que yo estoy convencida trajeron al periodismo la pluralidad, trajeron nuevos temas y nuevas voces en la agenda informativa. Y también creo que a lo largo de este webinar hemos hablado muchísimo de la tarea que queda pendiente para las instituciones del gobierno, tanto para el mecanismo como para la fiscalía, de dar mayor certeza de cercanía, más confianza a quienes acuden a estas instituciones, no solamente para garantizar, por un lado, el ir cerrando la impunidad contra los atentados y las agresiones a periodistas, sino que cuando se tenga que proteger no solamente se piensa en la persona, sino en la tarea fundamental, en el derecho humano que se está ejerciendo y que es necesario seguir resguardando.
tanto el ejercicio periodístico como la defensa de los derechos humanos. Me parece que ustedes han colocado, y agradezco muchísimo a Patricia, a Teresa, a Eduardo y a Fernando, la posibilidad de ir poniendo en la mesa pues las diferentes piezas que hay que tener enfrente cuando hablamos de libertad de expresión, de tarea periodística en México. Y estas diferencias de género, como bien señalabas, Tere, no pueden ser omitidas en ningún momento. Y creo que esa es una parte de que todavía nos toca por empujar. Agradezco también nuevamente a la Unión Europea, otra vez a Rocío Eslava, la oportunidad de ser moderadora de este webinar y poder establecer un diálogo con cada una de ustedes, cada uno de ustedes. Agradezco muchísimo a las personas que han estado escribiendo en el chat las preguntas y bueno, seguramente encontraremos la vía para poder responder cada una. Y ahora me toca darle la palabra al señor, voy a seguramente a pronunciarlo mal y voy a pedir de antemano que me disculpen por la mala pronunciación, al señor Jerónimo Pucier, que él es jefe de cooperación de la delegación de la Unión Europea en México. Y bueno, le damos los micrófonos en este momento para dar las conclusiones de este webinar. Muchísimas gracias para todas y todos. Que tengan excelente día. Le paso los micrófonos. Bueno, buenos días a todos. Espero que me escuchen. Sí. Quería agradecer realmente los testimonios que se hicieron durante este webinar, que me parecen muy emocionantes y muestran el alto grado de profesionalidad y de compromiso de los periodistas mexicanos con la situación en el país y su alto compromiso social y político para promover una sociedad más igualitaria, más desarrollada y donde cada uno tenga un espacio digno para vivir. Bueno, aparte de, digamos, fue muy emocionante, yo creo que es importante agradecer las personas que organizaron el evento, quienes aportaron sus ideas y experiencias para generar la discusión y en particular a Lucía, Patricia, Teresa, Fernando, Eduardo y también a todos los que escucharon y dedicaron un tiempo para escucharnos. Como mencionaba Jean-Pierre en la inauguración del evento, la Unión Europea tiene un compromiso muy importante con la defensa de la libertad de expresión. De hecho, para nosotros el Día Mundial de la Libertad de Prensa no es un día cualquiera. Es un día que tiene muchísimo significado para los derechos humanos y la libertad humana, entre otros. Y realmente los periodistas son los campeones de la época moderna de estos derechos, como lo son también los defensores de derechos humanos. Nosotros, desde la Unión Europea, participamos a nivel político en diferentes espacios. Jean-Pierre ha mencionado algunos, y facilitación también mecanismos de cooperación y movilización de fondos para permitir la protección de los periodistas y de las personas defensoras de derechos humanos en riesgo a través de proyectos, pero también a través de fondos directos que trabajamos con organizaciones de la sociedad civil como Protect Defenders a nivel global. Trabajamos muchísimo también con Artículo 19 y apreciamos mucho esta colaboración. En materia de derechos humanos, como lo saben, trabajamos desde muchos años en México. Tenemos varios proyectos con el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, con Artículo 19, con muchas otras organizaciones. También trabajamos con el gobierno y apreciamos los esfuerzos realizados a nivel federal para hacer que las cosas sean diferentes. De hecho, estamos apoyando el Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y también en la Unidad de Prevención. Y queremos ver cómo podemos ayudar más. Hemos ayudado para el plan de contingencia en Chihuahua y estamos trabajando sobre todo esto. Quisiera volver a repetir tal vez cosas así un poco fundamentales, pero decir que la Unión Europea siempre apoya las libertades fundamentales como base de la democracia,
lo ha dicho también, bueno, lo han dicho la frase de Antonio Gutiérrez, y creo que todos obramos para un modelo, una idea o tal vez una ilusión, no sé, de una sociedad más justa y más igualitaria, pero igualitaria en el sentido que haya avances económicos y sociales para todos, para que podamos tener una vida más digna. Trabajamos, se han mencionado mucho, ustedes han mencionado el papel de las radios comunitarias y quería decir que sobre este tema hemos apoyado bastante el tener permisos para algunas radios, y ahora con la UNESCO y la Oficina de Comunicación de Presidencia de la República también estamos trabajando sobre el tema de contenidos y permisos para las radios comunitarias indígenas en idioma indígena en algunos de los estados del país. Bueno, volviendo a los principios, siempre decir que la Unión Europea tiene el ser humano y la paz en el centro de sus preocupaciones, y que por esto estamos aliados con muchos gobiernos y muchas personas que piensan de la misma manera que nosotros en el mundo para promover este tipo de ideales. No es una tarea fácil. Yo creo que justamente contamos muchísimo con el periodismo de calidad y el compromiso personal de las personas para promover este tipo de sociedades, y por esto realmente nuestros agradecimientos siempre para el trabajo extraordinario que ustedes están haciendo. Decirles también que desde la delegación de la Unión Europea en México nos quedamos a vuestra disposición para ayudarles en lo que podamos y para escucharles y contar también con ustedes para hacerse las voces de estos mensajes de paz y de una sociedad digna que queremos promover a nivel mundial. Y bueno, agradecer nuevamente el tiempo, vuestro compromiso, vuestra participación, y esperar que tengamos la oportunidad de organizar otros webinars que nos pueden dar ánimo en este momento para seguir haciendo cosas que pensamos que son buenas y constructivas para este país y para la sociedad que queremos. Muchas gracias a todos, a todas. Y fue realmente muy emocionante y muy lindo escucharlos, y les agradezco realmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y bueno, pues, a todas las panelistas, a los panelistas, muchas gracias por el mensaje y la clausura de conclusiones. Solamente me han pedido que les recuerde que les llegará a quienes se han inscrito a este webinar por correo electrónico una evaluación del mismo. Les pedimos hagan favor de tomar unos minutos para hacer esta evaluación, que para la Unión Europea y quienes han organizado este webinar es muy importante tener la retroalimentación de cada una de las personas que han participado esta mañana. Pues no me resta más que agradecer, darle pues la felicitación a todas las periodistas, los periodistas de este país, que indudablemente sin la tarea cotidiana de cada una de ustedes, de cada uno de ustedes, no estaríamos en estos momentos de reflexión que tenemos. Así que muchísimas gracias a todas y todos. Damos por concluido este webinar. Muchísimas gracias.